Buenas noches a todas las personas que ven y escuchan nuestro programa. Hablemos de ecología. Hoy nos encontramos con una persona, para mí, de gran importancia y también amigo. Él es psicólogo, empezó sus estudios en la IGB, en la SAFA de Baena, después estuvo estudiando FPV1 de electricidad del automóvil también en la SAFA de Baena, FP2, ELCA de telecomunicaciones ya en la SAFA de Úbeda, estudió psicología en la especialidad clínica en la UNED en Cabra y en Córdoba, hizo su certificado de aptitud pedagógica en la Universidad de Jaén, curso de mediador intercultural en Baena, varios cursos relacionados con la psicología clínica y educacional. Antes de psicología también estuvo trabajando en el comercio textil al por menor durante 16 años. Estuvo también un poquito tiempo en la Escafa. Su trabajo actual es como conserje en lo que es el casino de Baena, desde hace ya 20 años, que ha compatibilizado y sigue así como psicólogo general sanitario en el Centro Médico Cervantes de Baena. Pues les hablo de Pedro Antonio García Ordóñez. Pedro Antonio, buenas noches. Pues de verdad agradecerte en primer lugar la amabilidad y la gentileza que has tenido desde que te propuse el venir aquí, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ecología, pero dándole también un cierto matiz como psicólogo, ¿no? Que es la persona a la que muchas personas cuando hablamos de psicólogos le da un poco de miedo, ¿no? ¿Qué pensarán los psicólogos de...? Pero los psicólogos son personas que han estudiado mucho y que le dan un matiz especial al mundo que les rodea, ¿no? Por eso quiero darle un matiz a la ecología desde un poco la óptica también de la psicología, ¿no? Quiero dedicarle, Pedro, con tu permiso, este programa a tu nietecito Pedro, que el otro día lo conocí por teléfono contactando ya para venir al programa con nuestro invitado de hoy, Pedro, y el chiquillo es un primor. Así es que, Pedro, este programa va dedicado a ti. Y voy a... pues no podría ser de otra forma. Quería empezar, Pedro, preguntándote ¿cuándo, por qué empiezas a estudiar la psicología? Bueno, Javier, pues estudié psicología, pues mira, pues tenía una serie de inquietudes personales, ¿no? En fin, vi la posibilidad de hacerlo, porque claro, otra opción no tenía, a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hice el curso de acceso para mayores de 25, cuando ya tenía 27, en fin, tenía una serie de inquietudes personales, ¿no? Quería entender mejor el mundo, entenderme a mí mismo, pero fundamentalmente lo que me llevó un poco fue el plantearme cómo mejorar la educación de mi hijo. En ese momento ya tenía a mi Cristina con 2 añitos y quería de alguna manera abordar su educación desde un punto de vista mucho más profundo, ¿no? Más técnico, ¿no? Entonces, pues vi que, entre otras, estaba la psicología educacional, que me abría muchas posibilidades, aparte de lo que, en fin, me motivaba un poquito más, que era la clínica, ¿no? Los problemas de salud mental y demás, ¿no? Entonces, una cosa y otra me motivaron a hacerlo, y aunque en la UNED pues me especialicé en la clínica, paralelamente, luego, como bien has dicho, hice el CAP para abordarlo desde el punto de vista educacional, ¿no? Y fue una de las mejores aventuras que he emprendido en mi vida, la verdad. Estupendo, Pedro. La psicología, ¿qué puede aportar a la sensibilidad ambiental de las personas? Pues muchísimo, Javier, porque entre otras cosas la psicología se divide en multitud de ramas, ¿no? Como he apuntado un poco antes, de la evolutiva, psicología educacional, psicología social, psicología ambiental, ¿no? Todo, ¿no? Entonces, la psicología estudia el comportamiento del ser humano en su relación con el medio ambiente, tanto con el medio ambiente natural, digamos, como el medio ambiente artificial, o sea, el que creamos los seres humanos, ¿no? Y entonces, pues, estudiando la carrera, pues, estudié un poco lo que es la figura en el año 1943, un señor psicólogo Abraham Maslow se llamaba, y él quiso explicar un poco el tema de la conducta humana desde el punto de vista de las necesidades que tenemos el ser humano, ¿no?
Entonces, él descubrió cómo el ser humano, su desarrollo, lo comparaba con una pirámide, ¿no? La pirámide de Maslow, que le dio su nombre, ¿no? Pues se hizo muy famosa, ¿no? Entonces, lo hacía de una forma gráfica y dividía, digamos, la formación de la persona en 5 etapas fundamentales, ¿no? En una primera era la cobertura de las necesidades básicas, como un ser humano lo primero que tiene que hacer para empezar a evolucionar es satisfacer sus necesidades, que son las cosas indispensables para la vida, no los caprichos u otro tipo de cosas. Entonces descubrió que en una primera etapa pues era fundamental para nosotros el tener cubrir las necesidades biológicas, llámese la alimentación, el agua, la salud, el descanso, el sueño importantísimo también, el sexo lo apuntaba en la primera capa, ¿no? Entonces, él entendía que si no tenemos esas necesidades cubiertas no podemos seguir a una segunda etapa, que él llamaba la etapa de la seguridad, ¿no? Tener un trabajo, tener un ambiente seguro donde vivir, una casa, un sitio donde resguardarse, digamos, ¿no? Tener acceso a unas comodidades, vivir en un ambiente en el que se sienta seguro, que alguien te protege y demás, ¿no? Entonces, cubiertas esas 2 necesidades, pasaría a una tercera que, digamos, son las necesidades sociales. Somos seres sociales, necesitamos comunicarnos con los demás, vivimos en interacción con ellos, y entonces, pues, ahí, pues, desde ir a un colegio, hacer actividades de teatro, relacionarse, buscar pareja, casarse, digamos, todo lo que hacemos cuando tenemos esas 2 previas cubiertas, ¿no? Y luego hablaba de una cuarta que era el cubrir las necesidades de autoestima. O sea, cubiertas estas primeras, el ser humano necesita sentirse querido, estimado por los demás, ser alguien importante dentro de la sociedad y demás, buscarse una pareja, tener una familia, hijos y demás, ¿no? Y por último, en la cúspide él ponía lo que era la autorrealización personal, ¿no? El éxito ya en lo académico, en lo profesional, ¿no? Entonces él estudió, creo que con muy buen criterio, que si tú no vas cubriendo, digamos, esas etapas, si en alguna de ellas hay alguna falla importante, si digamos la estructura se resiente, entonces es muy difícil continuar con la otra, ¿no? Por poner un ejemplo, ahora pues tenemos reciente lo del terremoto en Siria y en Turquía, ¿no? Y yo me planteaba desde mi experiencia personal cómo unas personas que estaban tranquilamente durmiendo en su casa, descansando, cenando con su hijo, se ven el que ha sobrevivido, porque los demás fatalmente han muerto, ¿no? Pero cómo esa persona tiene que empezar desde cero, su pirámide vital, digamos, no tiene vivienda, no tiene agua, alimento y demás, ¿no? Entonces, te planteas lo importante que es para nosotros esto. O sea, es un poco explicarte someramente, ¿no? Con el ejemplo la importancia que tiene la psicología, estudiar cada aspecto de esto y cómo nos influye al ser humano, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? Efectivamente. Y luego un poco más tarde, a mediados de lo que es del siglo XX, pues ya surgen, digamos, como siempre, desde el punto de vista intelectual, pues hay 2 corrientes, una que le llaman la de los genetistas, ¿no? Que estudian el ser humano desde el punto de vista de la genética, y por otro lado, frente a ellos, como siempre, cuando hay una lucha intelectual, los ambientalistas, los que dicen que no, que no solamente es la genética, sino que el medio ambiente influye también. Entonces hay una disputa entre ellos. Los genetistas dicen que ya nacemos con el 80% de lo que vamos a hacer, ¿no? En inteligencia, en capacidades, o sea, venimos en cierto modo con una predeterminación, digamos. Y por otro lado están los ambientalistas que dicen que no, que bueno, es importante eso, pero que depende del medio ambiente donde te toque nacer y vivir, ¿no? Exactamente. El fenotipo. Entonces el ambiente te condiciona mucho. Imagínate, volviendo un poco a la pirámide, si te mueves en un ambiente donde, por ejemplo, tienes que ir a 5 kilómetros por el agua y demás, la mayoría de los recursos y el tiempo y tu energía la vas a dedicar a eso, y no vas a poder escalar mucho más, ¿no? Entonces, los que tenemos la fortuna de haber nacido aquí en esta sociedad en la que estamos, pues lo tenemos mucho más fácil, ¿no? Pero hay ahí siempre una dualidad. Una dualidad que ha llegado en momentos de la historia, pues claro, los ambientalistas han dado pie a alguna serie de ideologías que todos conocemos fatalmente,
de eugenésica y demás, que llevaron al máximo extremo por un lado en Alemania y en Rusia también, y demás, en fin, no queremos recordar. Esos malos momentos. Exactamente. Pero bueno, pues ya para terminar un poco, para que se me entienda, se me ocurre, no sé si la mayoría de los que nos están viendo han visto la película esta, que lo ejemplifica muy bien, esta de Eddie Murphy, que entre pillo anda el juego, se titula la película, ¿no? Y hacen una apuesta dos hermanos, pues apuestan $1 a ver qué ocurriría si le cambiamos los papeles. Cogen un negro que vive en la calle, que es Eddie Murphy, y lo arropan, y a otro que vive, un blanco que está en lo más alto de la cúspide de la pirámide, pues lo defenestran, digamos, ¿no? Y se ve un poco cómo influye el ambiente es determinante también, no solamente la capacidad con la que nacemos, ¿no? Estupendo, Pedro. Quería preguntarte en este sentido, algunas acciones tuyas que hayas tenido en contacto con el medio ambiente que tú consideres que han sido relevantes y que te han aportado a tu vida algo, digamos, importante, ¿no? En cuanto a alguna acción que tú hayas hecho, alguna plantación de algo. Sí, estaba pensando un poco en eso, no tan asiduamente como me hubiese gustado por el tema laboral y demás, pero he participado en 2 o 3 ocasiones en plantar árboles y demás, una experiencia muy bonita, la cual he llevado siempre que podía a mi hija también, y han participado. Y luego, pues, en algún momento también me he movilizado cuando había algún tema interesante de carácter ambiental aquí en la localidad, y en fin. Que tiene una sensibilidad ambiental importante, que le da al ambiente la importancia que merece, ¿no? Aparte del tratamiento desde el punto de vista psicológico, que entenderás por lo que te explica un poco, efectivamente. que intento aplicarlo también en la medida que puedo a la mejora de mi entorno, ¿no? Sí, yo muchas veces, Pedro, digo en este sentido, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Cuando define la OMS la salud física, psíquica, social, teniendo eso cubierto, la salud, digamos, estaría bien, ¿no? Pero yo pienso también que habría que incluir ya la salud ambiental, desde el punto de vista de que las personas, para verdaderamente sentirnos bien, que exista bienestar, que dice la OMS, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, deberíamos también de aportarle al entorno un poco aquello que nos da. Claro. Y yo lo veo como una forma más de salud, y a mis alumnos se lo digo, vamos a incluir una pata más, claro, física, psíquica, social y ambiental, ¿no? En este sentido, quería también preguntarte, ambientalmente hablando, ¿no?, ¿qué problemas ambientales mundiales crees tú que son más acuciantes, que son los que realmente están afectando más al ser humano? Pues hombre, un poco apartando un poco los que todo el mundo conocemos, del cambio climático y demás, pues ahora especialmente me preocupa lo que es la escalada bélica que estamos sufriendo aquí, aunque las guerras no han dejado de existir durante todo el siglo XX, pequeñas, sobre todo, bueno, más o menos mediáticamente, ¿no?, seguidas, pero me preocupa muchísimo por la información que me va llegando y demás, y a través de los medios de comunicación, artículos que voy leyendo y demás, la escalada bélica. O sea, he visto gente que considero muy reputada en el tema, que hablan seriamente de una posible catástrofe nuclear. Ojalá que no, que alguien lo pare. Ojalá que no pronto, pero la verdad es que se están dando unas situaciones bastante preocupantes a mi juicio, y eso puede. Si lo otro, el cambio climático se hace de manera más paulatina, esto puede ser de una forma radical, ¿no? Claro. Puede ser que con que haya puntualmente una acción nos podemos ver afectados mucho. Claro, gente, una vez que se empieza uno ya no sabe cómo va a acabar, lo que ha ocurrido en Ucrania, ¿no? Efectivamente. Hace poco, celebrando el aniversario, algunas personas rememorando no comprendían al día siguiente cómo podía haber pasado aquello, y ya vemos un año de guerra allí. Sí. Yo ese tema, de verdad, la verdad, Pedro, estoy contigo, ¿no?, que es un tema escalofriante, como también lo es el tema de la pobreza, del empobrecido, o sea, el empobrecimiento de personas que tienen un entorno ambiental rico y que no tienen las posibilidades de poder desarrollarse, ¿no? Ahí yo muchas veces veo que incluso a veces me da la impresión, no quiero pensar mal, de que hay gente en el mundo que no le interesa que progresen esos países, porque con tanto tiempo y con tantas posibilidades que hay de construir allí, ¿verdad?, cosas y de permitirles desarrollo, pues siguen todavía empobrecidos. Y para mí es un problema ambiental.
importante. Me alegro mucho de que haya sacado el tema también de la guerra, no por lo que supone en sí, sino por el contenido, digamos, intelectual, ¿no? Porque realmente es un problema medioambiental importantísimo, no solamente ya por los árboles, el entorno, los edificios y demás, sino porque forma parte del entorno humano. El entorno humano se deteriora enormemente. Exactamente. ¿No? Problemas mentales. Efectivamente. Casi más. Ahora hablan de una epidemia de enfermedades mentales, que de personas que de no haber sido por la guerra no hubiesen, digamos, entrado en crisis de carácter psicológico y en patologías mentales que no se hubiesen dado. Desarrollado si no hubiera sido por esto, ¿no? El estrés postraumático que supone la pérdida de familia, pérdida de vida, ¿no? El perder un ser humano querido. Muchísimas cosas que, la verdad, ojalá pronto acabemos con todas estas cosas, ¿no? Y en Baena, ya entrando un poco de lo grande a lo chico, a local, ¿no? en Baena, lo local, ¿qué te preocupa más desde el punto de vista medioambiental? ¿Qué cambiaría del medio ambiente en Baena? Pues, aunque me apoyo un poco, pero claro, como me lo vengo enfocando desde el punto de vista que te he explicado antes, sí. Desde el punto de vista de la psicología, el ambiente en Baena, si lo tuviera que definir con una palabra, sería depresión, ¿no? Creo que hemos entrado en depresión. Somos un pueblo que no nos queremos a nosotros mismos, no estamos seguros de nosotros, y somos un pueblo con una historia y un potencial enorme, pero creo que no lo queremos así. No nos queremos lo suficiente, y sobre todo creo que no nos queremos lo suficiente los unos a los otros, ¿no? Estamos siempre poniéndonos, digamos, obstáculos, y el clásico, si los bueyes uno chocan contra otro, empujan en sentido contrario, la carreta no se mueve, y yo creo que estamos un poco ahí. Entonces eso me preocupa mucho. Y ya un poco más dentro del punto de vista físico, la verdad es que, aun estando dotados de multitud de accesorios, papeleras, sí, contenedores y demás, creo que nos falta mucha educación ambiental. Porque, por poner un pequeño ejemplo, el domingo pasado, prácticamente después del carnaval, pues iba a mi trabajo y pasé concretamente por delante de la caseta de Los Cristales, justo había todos los contenedores que se puedan creer, y en la puerta misma de la caseta, vidrios tirados, bolsas de plástico, y dentro, y estaba justo enfrente, que no tenían que haberlo llevado a 100 metros, ¿no? Entonces, digo, tenemos que mejorar mucho en cuanto a nuestra conducta, ¿no? Nuestra conducta podemos hacer mucho más, la verdad. Digo, Pedro, que yo hay un pequeño ejemplo que, como el defecto del profesor, ¿no?, que le pongo a mis alumnos, a lo que tú decías de las papeleras, ¿no?, y le defino yo a ellos papeleras como un lugar, un recipiente, alrededor del cual hay papeles. Sí. Parece que no, pero parece que sí. Yo quiero decir mucho con eso. Quiero decir que no es importante solamente que esté la papelera, sino que la sepamos utilizar. Muchas veces es más cómodo tirar, arrojar. Ya vendrá otra persona sin pensar que tiene que haber un barrendero que limpia ese tipo de cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven que escribí un poema que se llamaba "Ojalá algún día los barrenderos tuvieran menos trabajo". Se pueden dedicar a otras cosas, ¿no? Que se pueden dedicar también a otras cosas, por supuesto sin quitarle el puesto, menos trabajo. A repoblar, por ejemplo, la ladera. Efectivamente. Para que vuelvan los japoneses a ponerse a pintarla desde allí de la Fuente de la Salud, ¿no? Exactamente. Y que tenga agua, por supuesto, la fuente también, ¿no? Efectivamente. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Con ese pequeño ejemplo quería un poco, pues, personificar esta idea que estamos hablando, ¿no? Y a los jóvenes de Baena, ¿cómo los ves? Desde el punto de vista también psicológico, si es posible, desde el punto de vista psicológico ambiental, ¿tú cómo los ves? ¿Los ves preocupados, los ves involucrados con el entorno, los ves despreocupados, los ves despegados? ¿Cómo los ves, Pedro? Pues yo veo que en los colegios se hace mucha pedagogía en cuanto a educación ambiental, ¿no? Y en los primeros años los críos pequeños y demás, los ves con iniciativas, con pequeñas manifestaciones en defensa de eso. Pero cuando llegan a la adolescencia, no sé por qué, hay como, hay una dejadez en ese sentido, ¿no? Y ahí me temo que entra un poco en juego lo que es el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Que leía por ahí que ahora que podíamos, el mundo más intercomunicado es cuando más solos que estamos, que eso acarrea mucho de problemas de salud mental, ¿no? Sí. Entonces lo veo a partir de ciertas edades, cuando entra en la adolescencia, más centrado ya en lo que es en las pantallas, y parece que se olvidan del entorno, ¿no?
y no sé, no es que lo hagan adrede, pero como que no les interesa. Ellos viven en el mundo virtual, ¿no? Y en dos mundos no se puede vivir al mismo tiempo. Y creo que, lamentablemente, desde mi punto de vista, la tendencia es más a vivir en el mundo virtual, ¿no? Exactamente. No sé si te suena el tema del metaverso, ¿no? Que están ya invirtiendo. O sea, vamos a vivir en el futuro muy próximo ya unas gafas, vamos a tener otra realidad paralela, donde vamos a tener nuestra casa y nuestras cosas que no tenemos en esta, ¿no? A mí la verdad me da un poco de miedo, porque creo que el ser humano, Pedro, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero en mi opinión, cada vez que se aleja más de sus sentidos naturales que tenemos, ¿no? Los animales, para ser felices, no necesitan metaverso, ni necesitan ponerse nada delante, ¿no? Y respetan la naturaleza más que nosotros. Pero a mí me da miedo ese tipo de mundo, porque yo creo en el ser humano, y creo que hay una cosa que a lo largo de la historia no se ha trabajado lo suficiente. Y eso que los psicólogos, los filósofos siempre lo han trabajado, incluso la ciencia. Y es el llevarnos bien, el encontrar actitudes y valores que nos hagan mejor personas. Seguimos teniendo muchas veces la envidia, los malos actos que tenían ya los romanos y anteriores, ¿no? Y no sé, me parece que tendríamos que ir precisamente a conocernos mejor, a llevarnos bien, a estimarnos más. Tú lo decías antes, mucho mejor que yo, ¿no? Y eso es algo que echo de menos, ¿no? Veo también a los jóvenes un poco en ese sentido apartado. Lo que sí te quería indicar en este sentido, que estoy totalmente de acuerdo contigo, es que los jóvenes, es verdad que en las primeras etapas están más atentos, después se despistan en la adolescencia, pero los profesores y los padres y madres tenemos que seguir incidiendo medioambientalmente, porque sí he observado en alumnos míos y alumnas, ¿no?, que llega un momento en que retoman su aprendizaje. Claro. Es como si fuera una mochila en la que van cayendo los conceptos, parece que están olvidados durante un tiempo, parece como si lo hubieran borrado, pero están, y después vuelven a retomarlo, de ahí la importancia, ¿no?, de la educación ambiental, ¿no? Por otro lado, Pedro, quería preguntarte, para que nos dé tiempo a preguntarte todo lo que tenemos aquí, tengo anotado. Los ciudadanos de Baena en general, ¿tú los ves sensibles medioambientalmente? Me refiero ya a gente ya posadolescente, gente adulta, y gente incluso mayor ya de edad. ¿Los ves? ¿Tienen una sensibilidad adecuada para mejorar el entorno? ¿Los ves despegados del entorno? Hombre, si ya atiende a los que somos ya un poco más maduros, por supuesto que sí, ¿no? Porque, no sé, nos hemos educado hemos podido disfrutar de un medio ambiente en Baena muy rico, digamos, ¿no? Yo soy de los que se han bañado al lado de la ermita de Los Ángeles cuando bajaba el agua cristalina en el mes de julio y agosto, que ya bajaba agua en esa fecha, ¿no? Y bueno, vivimos del campo, y si no cuidamos el campo, no cuidamos nuestros acuíferos y eso, ¿de qué vamos a vivir? Si ya lo hemos apostado todo a la agricultura, y dentro de la agricultura al olivar, si no somos sensibles ante eso, mal futuro tenemos, ¿no? Exactamente. En ese sentido, Pedro, quería preguntarte por una cosa particular, ¿no?, del medio ambiente nuestro. ¿Te preocupa la contaminación del aire en Baena? Muchísimo. ¿La contaminación atmosférica? Muchísimo, me preocupa muchísimo. Era uno de los pilares básicos de esa primera, digamos, fase de la construcción del ser humano. El aire, el agua, el aire es fundamental. Entonces me preocupa mucho que pueda ser verdad la relación causa-efecto que parece ser que está teniendo las emisiones de determinados gases, ¿no? Sí. Por determinada industria de Baena, ¿no?, que todos conocemos, ¿no? No sí, tampoco no es necesario significarme. Cualquiera que haga no sé, que haga una hoguera con cosas que no se puedan quemar, en lo particular está contribuyendo también, ¿no? Pero en general todos sabemos, ¿no? Y la verdad es que hay quien lo está estudiando, claro, los que defienden esas actividades, los datos que aportan van en sentido contrario, pero luego hay otros que apuntan a que sí, que puede haber una relación causa-efecto. La verdad que hablan de que los índices de cáncer en personas jóvenes a los que prematuramente le están surgiendo patologías, pues la verdad que no sé si la ratio, algunos dicen que está muy por encima de lo que es habitual en otras localidades cercanas a nuestro entorno natural, ¿no? Sí. La verdad es que el propio Ministerio de Transición Ecológica emite todos los años, creo que por lo menos yo tengo datos desde 2000, datos que voy a lanzar ahora para que lo conozcan todos los baenenses.
y el Ministerio de Transición Ecológica emite datos oficiales para todo el público de España, en concreto Andalucía, Córdoba y Baena también, las industrias potencialmente peligrosas que tenemos aquí. Y la verdad es que uno ve los datos y uno se echa las manos a la cabeza. No solamente ya los datos de emisiones, que vista a grosso modo incluso ya impresionan. Y son datos del propio Ministerio de Transición Ecológica, ¿eh? Y si hablamos de datos de consumo de agua de estas industrias, entonces ya es mejor decir, mira, vamos a tratar este tema aparte, porque esto ya es prácticamente insostenible. Pero en fin, habrá momentos en los que podamos profundizar. Tú y yo estamos de acuerdo en que, por lo menos, tenemos esa intranquilidad de que el aire que respiramos sea sano, ¿no? Tampoco existen, digamos, esos datos hasta dónde hay que llegar para que ya se considere sano o no sano, ¿no? Pero hablaremos en su momento. Solamente desde el punto de vista visual, yo soy muy aficionado a pasear por la sierra de Suegro, que la tenemos aquí cerquita, y la verdad que te sube allí en la montaña, en la parte más alta, donde divisa un día claro el paisaje, y ver una chimenea en medio de la inmensidad verde, la verdad que te llama mucho la atención. Ya rompe un poco la estética del paisaje, por lo menos a nivel estético. A mí personalmente me la rompe muchísimo. Yo he visto, Pedro, en este sentido, he visto los grandes, digamos, torres eólicas, por la zona de Soria en concreto. Ahora tenemos otra en Montilla. Exactamente. Y rompen el paisaje, pero dice, mira, por lo menos están dando una energía que es limpia. Aquí lo que ocurre es que estos humos rompen el paisaje y muchas veces por solucionar un problema es probable que estemos creando otro problema peor. Por solucionar un problema de la agricultura, que es loable al 100%, podemos crear un problema de salud poblacional, por lo menos potencialmente. Estamos trabajando en ello y daremos información a la población, que le hace falta mucha información, ¿eh? Quería preguntarte también, ¿qué puede aportar? Fíjate que te voy a hablar de las ecoescuelas, ya la conoces el término, porque tu nietecito también estará ya en temas relacionados en la escuela. ¿Qué crees tú que aportan las ecoescuelas y qué puede la psicología aportar a la mejora de la educación ambiental desde las ecoescuelas? Pues yo creo que mucho, ¿no? La ecoescuela, además, un proyecto que sé que, por lo que he leído, que es a nivel internacional y está implantado aquí en España en más de 300, creo que eran en torno a 350 proyectos en colegios y demás. Y desde el punto de vista de la psicología es que puede aportar desde todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y especialmente, pues el abordarlo desde la educación, desde que haya una sintonía y una sincronía entre lo que es el profesorado verdaderamente concienciado del tema y el alumno, pero yo creo que es fundamental también el compromiso de los padres. Que los padres llevamos allá a los niños allí que nos los eduquen, ¿no? Y creo que el ejemplo que es fundamental, que haya una sincronía entre todas las partes, ¿no? Porque unos sin otros no funciona la cosa. Si lo que aprenden nuestros hijos en la escuela, luego se lo hacemos desaprender nosotros en casa, con nuestro comportamiento y nuestra conducta, pues la verdad es que poco podemos avanzar. Pero yo creo, soy muy optimista en ese sentido, y ya que has mencionado a mi nietecillo, vamos, veo que la sensibilidad que tienen es espectacular y que lo viven, y ojalá que no se meta luego en el metaverso cuando sea mayor, ¿no? A disfrutar de ese otro mundo, ¿no? Que sepa disfrutar de este también, ¿no? Yo creo que es muy positivo, y luego, por supuesto, los equipos que hay de orientación, para los pequeños, los EOES, que se llaman equipos de orientación educativa, y luego los compañeros de los orientadores, luego en el bachillerato y demás, pues están haciendo una labor excelente, ¿no? Impresionante, ¿no? Entonces, y luego el profesorado cada vez más concienciado y demás. Yo creo que en ese sentido tenemos muchas potencialidades, ¿no? Motivos para tener una esperanza de verdad grande, ¿no? Me gusta mucho lo que has dicho de que aquí hay una especie como una mesa de tres patas. Los padres, el colegio y los profesores, ¿no? Por supuesto. Si el colegio educa a través de su profesorado, cuando digo esa pata también, colegio lleno de niños y niñas, por supuesto. Pero si los padres están ausentes, si el niño coge la cartera y la tira cuando llega a casa, se marcha
y no hay una comunicación de qué ha pasado en el colegio y una potenciación de lo que allí se ha hablado. Tú decías desaprender, ¿verdad? Claro. Chiquillo, no. Claro, si el padre tira la colilla al suelo, tira la bolsa, pues el niño dice, yo qué sé, tan importante para él a determinar lo que le dice en el colegio como lo que le dice su padre, ¿no? Él quiere ser como su padre, ¿no? La psicología evolutiva, que también estudia las etapas, y en las primeras etapas del desarrollo evolutivo, pues es fundamental la figura de los padres, es donde más se aprende. Entonces, la educación hay que tenerla fundamentalmente dentro del ámbito familiar, ¿no? Y el currículum oculto de los padres, ¿no? Ese currículum que no sacamos, pero que ellos ven. Como decía el gran filósofo José Antonio Marina, para educar a un niño hace falta la tribu entera, ¿no? Y es verdad, los padres, el colegio, los mayores, con su ejemplo, ¿no? Sí, todos sí, en general, ¿no? Sí. Si nos unimos todos y remamos en la misma dirección, por supuesto que... Por supuesto, yo estoy totalmente... El barco aquí se mueve y se mueve rápido, ¿no? Tenemos que hacer algo porque es verdad que la inmensa mayoría de las familias, pues, educan y potencian, ¿no? Pero para esas familias que potencian un poquito menos, que también la hay, es la verdad, es la realidad, pues deberíamos de hacer un esfuerzo para que fuéramos remando todos en el mismo, por supuesto, en el mismo sentido, y esto llegaría muchísimo más lejos, ¿no? En 2 o 3 palabras, porque estamos prácticamente acabando la entrevista, que a mí, como siempre, con todas las personas invitadas, me pasa igual, se me hace cortísima, el tiempo pasa muy rápido. Quería preguntarte, Pedro, en tu opinión, ¿qué cosas fundamentales habría que hacer para mejorar la educación ambiental, tanto en jóvenes como en mayores? 2 o 3 ideas básicas. Pues yo creo que lo he apuntado un poco con lo que he dicho antes. Sobre todo, hacer una autorreflexión, ver qué podemos mejorar cada uno, pequeño granito de arena, entre todos podemos ser una playa, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar yo, como Pedro, o tú como Javier, como persona, tu comportamiento? Desde el ejemplo que estoy dándole a mi hijo, a mis nietos, en lo pequeño, ¿no? El no ensuciar, el intentar contaminar lo menos posible, utilizar el ir andando al trabajo siempre que pueda, o a la compra, ¿no? Comentar las noticias y la televisión con ellos, ¿verdad? Comentarla, por supuesto, que haya más diálogo dentro de la familia, porque también un poco, vuelvo a las pantallas, ¿no? Ves reuniones de amigos, incluso dentro de la misma familia, en una cena, pues cada uno mirando su pantalla, no nos miramos uno a otro, ¿no? De hecho, en falta un poco eso también, ¿no? Y forma también parte de... Eso ayuda mucho a lo que hablaba antes de la pirámide, eso da mucha consistencia a los diversos niveles, ¿no? El contacto humano, el que nos queramos más, como decía el padre Ángel, que lo vino hace mucho, y decía, el problema que tenemos en España es que nos queremos poco entre nosotros, y creo que es fundamental también. El ver que el salvarnos o no depende de la interacción, del cariño, del apoyo mutuo que tengamos entre unos y otros, ¿no? Porque no sabemos lo que nos tiene de para el futuro, ¿no? Efectivamente. Pensando en catástrofes o en otros tipos de historias que no quiere uno pensar, pero que están ahí, ¿no? Y están ahí, exactamente. Miren, pero yo siempre le hago una preguntilla, ¿no?, a todas las personas que tienen la gentileza de estar con nosotros para terminar ya nuestro programa, que tiende a durar 30 minutos aproximadamente. Si hay alguna cosa que tú quieras aportar para incrementar la conciencia ambiental de nuestros telespectadores, te ruego que ahora te dirijas a esa cámara de los telespectadores y des esas indicaciones finales que probablemente yo no te haya preguntado. Bueno, pues yo, vamos, en este momento me he cogido y me he traído aquí apuntado, que vamos, lo otro no tenía. Digo, mira, improvisaré lo que pueda, pero aquí, buscando la información, eso, he topado con un escrito de una psicóloga, Mercedes Sanz se llama, que nos habla de los 7 principios de la ecología emocional, y me gustaría compartirlo con nuestros oyentes, y lo paso a leerlo lo más rápidamente que pueda por el tema del tiempo. Ella lo divide en 7, y el primero de ellos sería el principio de la autonomía personal, y que dice: ayúdate a ti mismo y a los otros, y los otros te ayudarán. Un segundo principio, que se llamaría el principio boomerang, y nos dice que todo lo que hagas por los otros, todo lo que hagas por los otros, te lo haces a ti mismo. Luego un tercero que nos dice que, hablando del tema del reconocimiento en la individualidad, y nos dice: no hagas para los otros aquello que quieres para ti. Ellos pueden tener gustos distintos. Aquí me refiero un poco
al tema de los padres y los hijos. Muchos padres quieren que sus hijos les sigan los dictados de lo que a ellos les hubiesen gustado ser, ¿no? Por otro lado, un cuarto es de la moralidad natural, y que nos dice: no haga a los demás aquello que no te gustaría que te hicieran a ti. Este ya no suena más conocido, ¿no? Exactamente. Luego, un quinto, que sería el principio de la autoaplicación previa, y que nos dice: no puedes hacer ni dar a los demás aquello de lo que tú no eres capaz de hacer ni darte a ti mismo. Luego, un sexto, que habla de lo que es el principio de la limpieza relacional, y que nos dice: tenemos el deber de hacer limpieza de nuestras relaciones ficticias, insanas y que no nos dejan crecer como personas. Aquí, en cuanto a las relaciones ficticias, apuntaba yo el tema de las redes sociales, que son muy importantes en nuestra vida, pero tener un poco más de sentido común. Hay que reflexionarlas. Y en cuanto a la insana, pues me venía la reflexión lo del tema del acoso escolar, del bullying, ¿no? Que está causando tantísimo mal en nuestra, sobre todo en la juventud. Luego está una sexta que sería, una sexta no, ya sería la séptima, y apunta ella como más importante, que sería el principio de la prevención de dependencia, y que nos dice: no hagas por los otros aquello que ellos pueden hacer por sí mismos. O sea, y esto aplica un poco a los padres y a los educadores. Muchas veces le hacemos las tareas, le hacemos los deberes, y creo que es un principio que es bastante importante. Y la respuesta a esto es muy sencilla, porque si no lo hacemos, les privamos de la posibilidad de encontrar sus propias soluciones, de hacerse mayores, de madurar, de pensar, de equivocarse y de aprender de sus errores. Y, en fin, cuando uno se siente capaz de resolver sus propios conflictos o dificultades, se siente más útil y se reconforta su autoestima, que es importante también. Se adquieren competencias básicas para afrontar la vida positiva y así asumir los nuevos retos con seguridad y autonomía. No son mis palabras, son las de esta querida compañera Mercè Sans, que a su vez las toma de otros sabios que ha podido leer ella y que me han parecido muy oportunas para cerrar esta entrevista. Pues estupendo, Pedro, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias, de verdad. Una entrevista estupenda. Pedro es psicólogo en la especialidad clínica en la UNED, tanto en Cabra como en Córdoba. Hoy nos ha dado una lección de psicología ambiental, se la agradezco con el corazón, y me dirijo ahora a todos los telespectadores que con estas palabras, con estos 7, digamos, postulados fundamentales, nos quedemos en nuestro interior y mejoremos poquito a poco medioambientalmente. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas noches y nos vemos muy pronto.